Bien, a las 9:12 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados en transmisión especial en expectativa del discurso de rendición de cuentas en tercera ocasión del presidente de la República, Luis Abinader Corona. En este momento tenemos nuestro primer invitado central del día de hoy con nosotros y es un honor. Está don Antonio Florián, que es secretario general del partido Fuerza del Pueblo. Él va a hablar con nosotros sobre su visión, su perspectiva de la rendición de cuentas del presidente Abinader. Bienvenido. Muy buen día, don Antonio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La idea de hablar sobre el periodo que ya va cubriendo el presidente de la República, o lo llamado el gobierno del cambio, en esta tercera rendición de cuentas, para una persona como nosotros, que nos llenamos de expectativas al momento de asumir el gobierno, el don Luis Abinader, evidentemente que pudiéramos estar lleno de esperanza en cuanto a lo que él pudiera estar diciendo en su discurso el 27 de febrero. Más sin embargo, por la trayectoria de los últimos discursos, por la propia práctica y cosecha y resultado del gobierno, nosotros no tenemos muchas expectativas. Pensamos en nuestra apreciación que el presidente volverá sobre sus propios pasos y volverá a reiterar las mismas promesas que ha estado haciendo desde la campaña y desde que fue designado presidente por el pueblo dominicano, con el voto popular. Evidentemente que en todos los discursos, ya no solo de rendición de cuentas, pero sino también de compromisos diversos, el presidente de la República ha ido anunciando obras tras obras, realizaciones tras realizaciones y promesas más promesas. Más no encontramos cumplimiento real en los hechos de estas promesas que hace el presidente. Por lo tanto, nuestras expectativas para el 27 de febrero son muy pocas. Peñita, Milicen Uribe de este lado, un placer tenerlo aquí en este Sol de los Sábados. En las rendiciones de cuenta también se prestan para evaluar y un poco pasar balance a lo que ha sido el tiempo de gobierno. En este caso, me gustaría saber qué evaluación puede hacer la Fuerza del Pueblo de la gestión de Luis Abinader y cuál, entienden ustedes, es el área que pudiéramos calificar como más crítica de toda esta gestión. Bueno, el país, la población, ha ido identificando las áreas críticas de las ejecutorias del gobierno. Las carencias, sobre todo la falta de ejecución presupuestarias, ha dado como al traste con que la mayoría de la población ha ido descreyendo cada día más de las promesas del gobierno. Por lo tanto, para nosotros, los problemas relacionados con, por ejemplo, violencia, digamos, la delincuencia, la violencia intrafamiliar, pero también, digamos, el crecimiento de la violencia en la calle, el tema relacionado con el costo de los precios de los productos fundamentales de consumo diario, pero ya no solo hablar de plátano y hablar del pollo, hablar de los alimentos cotidianos, sino también hablar de los productos ferreteros y de los medicamentos y de todo lo que preocupa cotidianamente a los dominicanos. El tema que tiene que ver también con, ella habla de la inseguridad que ha existido y la frustración que el pueblo dominicano ha estado teniendo con la falta de ejecutoria en general de parte del gobierno. Cuidado con eso, Peñita, porque el tema de la violencia social, por ejemplo, sabemos que se ha visto muy incrementada en este periodo post-COVID y tradicionalmente digamos que el dominicano usa mucha violencia para dirimir los conflictos, que eso no necesariamente sea, digamos, responsabilidad del gobierno que se pueda contar dentro del tema de seguridad ciudadana necesariamente. Mira, el tema de la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, en términos generales. Pero hay que distinguirlo de la violencia social. El gobierno de Luis Abinader
prometió desde antes de asumir el poder un plan y varios planes para resolver el tema de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Sobre todo lo de la inseguridad ciudadana. Es a lo que nos referimos en lo fundamental. Y no ha podido dar pie con bola. O sea, ahí se ve la actuación policial, se habla de la reforma policial, pero sabemos qué es lo que está ocurriendo con la policía todos los días. Y no vemos que desde el Ejecutivo se den señales de resolver el tema de la conducta policial. Entonces no hay políticas destinadas exactamente a resolver este problema. Por lo tanto, el pueblo dominicano se siente desprotegido. Quisiera, don Antonio, su opinión en dos sentidos. Uno, muchas personas que son simpatizantes del oficialismo critican no solo a la Fuerza del Pueblo, sino al Partido de la Liberación Dominicana, diciendo que no tienen autoridad para hablar de ciertos temas por todo el tiempo que se duró dirigiendo el gobierno y acusándolos de actos de corrupción y demás, de que no tienen potestad para poder decir algo al respecto. Y en otro orden, luego de su respuesta sobre eso, ¿cuál es su opinión de lo que veo siempre a muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo emitir en cuanto a cómo se refieren al gobierno actual? Y es que lo califican de improvisado. Dicen que se toman medidas, que se echa para atrás y que no hay realmente una actitud gerencial. Sí, mira, sobre lo primero, cada momento tiene su contexto histórico. Al compañero Leonel Fernández le correspondió gobernar el país en un momento histórico concreto, un desarrollo específico de la sociedad dominicana. Y él hizo lo que había que hacer en ese momento. Implementó un conjunto de políticas que correspondían con la coyuntura histórica. Luego, querer traspolar el momento actual que vive la República Dominicana, luego del desarrollo de esta sociedad, con lo que existía en 1996, evidentemente que refleja determinadas ignorancias. Por lo tanto, es preferible no referirse a eso cuando quieren descalificar la calidad para hablar y criticar determinada incapacidad gerencial para conducir los destinos del país. Luego, nosotros cuando calificamos al gobierno exactamente decimos que improvisa, que no planifica y que además no cumple con las promesas. Vivemos un gobierno bastante, digamos, preocupado, sobre todo por presentar realizaciones que no ha hecho. Es decir, si usted no ha logrado, por las razones que sean, realizar una serie de hechos, no lo presente al país, no le diga al pueblo dominicano que son sus realizaciones y que va resolviendo los problemas fundamentales. Pues no lo haga porque nadie se lo ha pedido. Usted no puede inaugurar un acueducto en un lugar donde no hay ningún acueducto, donde no hay agua, usted no ha hecho nada, que usted pintó un tanque. O usted no puede estar inaugurando kioscos en una playa para decir que, es decir, que estamos inaugurando obras que real y efectivamente no son obras. O reinaugurando un centro comunal que inauguramos un comedor cuando no hay ningún comedor ahí en ese lugar. Evidentemente que no hay necesidad para esa desesperación y nosotros vemos como al gobierno bastante desesperado. Es decir, no hay realizaciones reales y por eso es que decimos que no hay capacidad de gestión y no la hay, porque si usted analiza el gasto presupuestario se va a dar cuenta con cuál es la ejecutoria. Entonces, por lo tanto, no la hay. Don Antonio Liz Mieses por aquí, un placer tenerlo aquí en esta Sol de los Sábados. Según el escenario que usted marca en su comentario, vemos un gobierno ineficiente. Sin embargo, según las encuestas nacionales e internacionales, vemos un presidente sumamente valorado. Entonces, ¿a qué esa dicotomía? ¿Cuál es su opinión con referencia a eso? Cada vez que tú enciendes un medio de comunicación, televisión, la radio, los teléfonos, todas las redes, usted se encuentra con la construcción de una narrativa que viene desde los órganos de comunicación del Estado, que apabulla y pretende, digamos, transformar la realidad
en una percepción y hace que la gente perciba una situación que no existe en el país. Es decir, la cantidad de información cotidiana de comerciales, anuncios de parte del Estado. Pero si por el contrario los medios de comunicación se quejan de... O sea, no los medios, Sí, no vamos a decir los medios, vamos a decir los comunicadores. Porque los falta comunicadores son empleados. De la falta de acción que ha tenido el gobierno con ellos. El gobierno ha tenido falta de acción con los comunicadores. De acción pero económica, no vamos a hacer con los comunicadores, pero no con los medios. Los medios le han ido muy bien en este gobierno. Hay que ver. Pero el que comunica el comunicador. No, él está haciendo la diferencia correcta, la diferencia. Estoy haciendo una diferencia extraordinaria. Sí. Quien comunica es el comunicador cuando se está tratando de hacer una información. Ahora, cuando se hace un comercial permanente y se mantiene apabullada la población, cuando se evita que en un titular que debiera salir en un periódico una información se le oculta a la población, porque de hecho, sin que nadie se lo imponga, se lo autoimponen como censura, justamente serio lo que te está diciendo, para evitar que en este país se colocan hechos. O sea, aquí no hay... O sea, eso es como complicidad de parte de los medios, digamos, con el gobierno para ocultar cosas, lo que usted está sosteniendo aquí ahora. Aquí hay medios que están en complicidad. Eso es bastante serio. Sí, así es. Atención a la sociedad dominicana de diarios, claro, dominicano de Sergio Maldonado, atención a lo que está... Yo espero que la nota de prensa que vamos a sacar de Peñita de esta participación, eso se tome en pero él tiene la libertad de expresarse. No, claro, pero estamos haciendo la acusación. Pero no sería tampoco un efecto novedoso ni algo del otro mundo. Estamos escuchando. Que no eso. Que un gobierno compre una portada de un periódico. O sea. No, pero no está hablando de eso. Él está diciendo él está hablando que empresarios dirigen la línea editorial de un medio. Se autocensura en favor del gobierno. Y no ha sido, pero eso no es una novedad. Eso no es una novedad. Es un ejercicio, eso es parte del mismo ejercicio de la comunicación que muchos empresarios optan por esa vía. Don Antonio, se da la situación y me gustaría saber su parecer sobre cuál usted entiende de ser el discurso correcto del presidente en este año, porque este es el penúltimo discurso. Este es el penúltimo discurso de rendición de cuentas, al menos en el periodo constitucional del presidente Abinader, y ahora en alguna medida se supone deben estar por encima los hechos que las promesas. ¿En qué dirección usted cree, cuáles debían ser las prioridades del discurso del presidente en el abordaje de los temas? La lógica debería indicar eso que tú dices, que los hechos se coloquen por encima de los deseos. Sin embargo, los deseos reeleccionistas se van a colocar por encima de los hechos reales. Y va a ser un discurso de promesa. Va a ser un discurso de mucha esperanza. Naturalmente, un presidente tiene siempre y tendrá que vender esperanza a su pueblo. No puede venderle otra cosa. Ahora, una cosa es vender esperanza, construir esperanza y llamarlo juntos a construir el futuro. Y otra cosa es generar sueños que luego no se realizan porque no están en la realidad, ponerlo en práctica. Don Antonio. Por lo tanto, yo entiendo que un discurso adecuado sería decir la verdad frente a la realidad que vive el mundo, que vive el país. Convocar a los dominicanos y las dominicanas a que juntos, por fin, trabajemos para salir adelante con los problemas que padece la nación dominicana. Es lo que entiendo yo que debe ser un discurso adecuado, presentar las ejecutorias reales del gobierno, no las promesas de lo que vamos a hacer, ni los pretextos de por qué no hicimos tal o cual cosa, porque algún gobierno se elige para que ejecute, se compromete a ejecutar y se elige para ejecutar. Luego, si la realidad no se lo permite, también debe ser lo suficientemente, digamos, realista y sincero para comunicar adecuadamente por qué no se pudo cumplir con el programa. Y si usted analiza el programa de gobierno prometido al país, nosotros vamos a dar cuenta cuáles han sido real y efectivamente las carencias de este gobierno. Muchísimas gracias, don Antonio. Finalmente. Y para concluir, queremos hacer una pregunta. Adelante. El funcionario más valorado y el peor valorado para usted. Ay. Yo prefiero no. No huya, don Antonio. No es un problema de huir, es un problema relacionado
con una valoración integral de un gobierno. O sea, no es una individualidad. No se puede apartar. No es una Un bueno y un individualidad. malo, un bueno y un malo. Es que no es un problema personal. No es un problema personal, es un problema de política, de gestión, digamos, pública. Y por lo tanto, nosotros tenemos una visión de que el gobierno ha sido malo en términos de la gestión. ¿Usted es familia de Roselvi? Ha sido malo en términos de la gestión. Diplomática. Mira que somos jaineros los dos. Antonio y yo somos compueblanos. Bueno, Placer, pues don Antonio. agradecemos a don Antonio Florián, secretario general de la Fuerza del Pueblo, que ha estado con nosotros y pues ha planteado su visión, tanto como político como perteneciente a un colectivo político, ¿no?, de oposición, frente a la expectativa del próximo discurso del 27 de febrero del presidente Abinader. Muchísimas gracias, don Antonio. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes. Cambio y fuera.